Buenos días y bienvenidos también a quienes ahora por redes sociales, desde el pasado domingo, el Señor moviendo mi corazón, he invitado a participar también en este mensaje, en nuestra asamblea, que así nos pidió el Señor llamar a nuestras reuniones, asambleas número 115, aparece en las redes sociales como Gato A115 por efectos de localizar rápidamente en todas las redes sociales en las cuales para la gloria de Dios publicamos, en donde solo por su gracia es que podemos alcanzar y llegar desde nuestra página web en reinodediosministerios.org con guiones medios en medio de cada palabra, en la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, en el blog Reino de Dios Ministerios, todo corrido, blogspot.mx, SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, en el Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, YouTube en el canal del Pastor Jorge Macías Benítez con un subcanal Reino de Dios Ministerios y todo accesible, como ya compartía hace unos minutos, para la gloria de Dios desde nuestra página web. A todos, bienvenidos, gracias, Dios les bendice por estar con nosotros. Vamos a dar inicio con una introducción preciosa en este mensaje que el Señor me ha instruido en continuación de la semana pasada y como parte de esta serie Tiempo de Reforma, porque el Señor me ha hablado fuertemente, amados, en el que Él quiere un último tiempo de reforma. Y cuando hablamos de tiempo de reforma, y sé que suena muy duro a propósito de un par de libros, hay un tercero ya, pero al menos un par de libros que recomiendo mucho, Los Generales de Dios, de Robert Liardon. Les recomiendo mucho ese par de libros. Recoge y documenta biografías y el impacto de generales de Dios, de tremendos siervos de Dios que en su tiempo verdaderamente cambiaron la atmósfera y fueron usados para cambiar la manera en cómo vivimos nuestra fe, pero también en cómo el mundo recibe el mensaje de la cruz y viven la promesa de Dios. Reformadores verdaderamente en muchos casos, y eso es lo que el Señor está pidiendo hoy. No basta con un avivamiento. Compartía yo la semana pasada y utilicé fundamento de un libro precioso de un hermano en Cristo, Claudio Freyson, pastor en Argentina, que en los 90s, 80s, 90s vivió la época tremenda del avivamiento argentino, pero fue eso, un avivamiento. No digo con ello que no se viva la fe, porque tengo hermanos en Cristo y seguramente, si Dios así lo quiere, estaremos en Tierra de la Pampa, Argentina, compartiendo la palabra de Dios en el 2018. No ha permanecido aquel mover tremendo que con Carlos Anacondia, con Claudio Freyson, con el propio reverendo Omar Cabrera, cuyo hijo permanece en la obra ahora, y otros muchos que no quisiera yo tratar de nombrar, porque no conozco a todos, algunos de ellos sí, pero que ellos mismos de su boca he escuchado, no cuidamos el sembrar la semilla para que permaneciese y esto fuera no un incendio y un avivamiento, sino un tiempo en donde verdaderamente desde la nación argentina se transformara la fe y se preparara el regreso, el inicio. Muchos hablan de Cristo ya viene y yo les digo, no hemos hecho la tarea. Hay muchas cosas que como hijos de Dios hemos fallado y no puede haber tal cosa como viene ya Cristo si nos va a encontrar divididos, que es como estamos hoy tristemente en la mayoría de los casos en el cuerpo de Cristo. Si viene y me equivoco, gloria a Dios, porque es su promesa. Pero si no, gloria a Dios, porque nos da tiempo de ponernos de acuerdo, de estar en comunión y pelear la buena batalla. Y en ese sentir de este tiempo de reforma, que es como se llama esta serie, y este mensaje que se llama Vivir por fe, comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Vivir por fe, comunión e intimidad con el Espíritu Santo es que entramos en esta primera porción en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 20 al 29, en donde la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados, a todos quienes leen y quienes escuchan o quienes ven ahora por medio de esta plataforma de Go Live en Facebook, por la gracia y el amor de Dios, continuamos y buscamos que el Señor mueva nuestro corazón
Él nos está invitando, más bien nos está exhortando a que demos pasos de fe, a que aceleremos hacia un camino de búsqueda, pero que sea un camino de búsqueda en anhelo, una búsqueda profunda, por tener una cada vez más íntima relación y con ello conocimiento de Dios y de Cristo por medio de su Espíritu Santo, que sin duda y con completa certeza, con convicción en mi corazón lo digo, es un diseño de Dios y que el propio Jesús nos instruye en el Nuevo Testamento. Antes de hacer oración, quiero llevarlos a hacer junto conmigo una breve reflexión. Tomás, el apóstol, representa a todo aquel discípulo de Cristo que atraviesa una crisis de fe. Las crisis de fe se desencadenan luego de traspasar situaciones difíciles que no pudimos resolver o en las que no vimos el obrar de Dios a nuestro favor. Esta experiencia da lugar a la duda, a la incredulidad quizá. Entonces, podemos comenzar a cuestionar el amor de Dios y llegamos a ese tipo de instancias, o al menos el cuidado de Dios hacia nosotros. O en el peor de los casos, algunos incluso dejan de creer en su existencia. Los discípulos se habían congregado luego de la muerte y crucifixión de Jesús. Y aunque Tomás no asistió a esa reunión, la desilusión, la primera al menos reunión, la desilusión le impedía buscar a Dios. Le impedía reunirse con sus hermanos en la fe. Hoy te invito a pensar, a que visiones con tu mente o aún mejor, con los ojos del corazón a este Tomás, caminando con Cristo, siendo testigo de milagros, de maravillas, de prodigios, de un mover sobrenatural, de un poder que no se había visto, con una sencillez y con una humildad y con un amor como el que Jesús contagiaba, compartía. Eran hechos que se manifestaban. La popularidad del Señor cada día iba en aumento. Las señales eran realizadas en todo lugar. Todo parecía sueño, maravilloso, hermoso. Esa visión, esa promesa tanto tiempo anhelada y esperada y que se materializaba. Y de repente Jesús es traicionado, es entregado, es juzgado injustamente, es humillado públicamente, es condenado a morir como un malhechor en la cruz. Y todo sucedió rápido, demasiado rápido. Después de esta experiencia, claramente Tomás, su alma, su mente, sus emociones, su espíritu mismo estaba devastado. Muchas preguntas daban vueltas en la cabeza de Tomás y seguramente también pocas respuestas. Amado, puede que tú mismo, como yo lo he hecho y quizá como en parte está haciendo porque así lo he decidido en esta búsqueda anhelante de más y más y más comunión e intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, estés hoy atravesando este valle de incertidumbre, que te sientas confundido, que la fuerza no te alcance para continuar, que incluso has estado orando, has estado confiando tu asunto al Señor y al parecer la respuesta no ha llegado. Posiblemente la pérdida inminente de un ser querido ha rasgado tu corazón o alguna situación de salud o una de relaciones personales o en algo un poco más vano pero válido, algo financiero, algo que te agobia, que no se puede resolver. Y hoy te faltan fuerzas para continuar. En esa circunstancia, el Señor te dice, dichoso es aquel que a pesar de las circunstancias y problemas, continúa en la brecha orando y clamando a Dios por un milagro. Bienaventurado y feliz será quien no se deje guiar por lo que ve en sus ojos naturales y sigue intercediendo, sigue hablando, declarando con su boca, sigue batallando, sigue confesando la victoria de Cristo sobre cualquier situación. Dichoso es quien se encuentra en el campo de batalla, ve delante de sí a un numeroso y feroz ejército enemigo, pero a pesar de ello puede declarar a viva voz, así como dice el Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este inicio prometedor, Padre mío. Por esta promesa, Señor, que mueves en nuestro corazón
y que te pedimos, Padre, Espíritu Santo, vengas y nos uses con poder para ministrar y mandar este mensaje de fe y de bendición, pero también de exhortación y de poder, Padre mío. Y sea este tiempo de reforma, Padre, el que mueves en el corazón mío y de algunos, Señor, para que venga y se manifieste con poder, Padre, en corazones. Y empecemos, Señor, la obra, y tú, Padre mío, empieces en nosotros un tiempo nuevo. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, de los versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, y será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Palabra de Dios. Amados, cuando leo, y ahora voy a profundizar, cuando discierno esta porción de la palabra de Dios, identifico y hago mías promesas que le hizo Abraham. Y vamos a verlas. Pero también me hago algunas preguntas, dos en concreto. ¿Cuántos creyentes hoy tienen temor? ¿Y cuántos han sentido temor al menos esta semana o hoy? Abraham, en esta porción que acabamos de compartir, ahí en Génesis 15, sentía temor. Dios le habló para que tuviera consuelo en su promesa. En Génesis, en el capítulo 15, versículo 1, le dice: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Así que puedo al menos preguntarme: ¿cuál es mi escudo? O el tuyo, pues. ¿Cuál es mi escudo? Muchos nos sentimos protegidos o escudados en muchas cosas. Por ejemplo, un sueldo, o una pensión, o un trabajo estable, o un ejército, o buena salud, o un grupo de personas que me cobija. Y Dios nos está diciendo esta mañana con toda claridad: no. Él nos dice: yo soy tu escudo. Dios nos está diciendo que Él es tu escudo, tu escudo. Podemos encontrar entonces seguridad en Dios y nada más que en Dios. Amados, Dios nos pide que le creamos y que sea justo así, que sea Él siempre nuestra fortaleza, nuestro escudo. ¿Tenemos recompensa en confiar y esperar solamente en Dios? También nos dice: yo soy tu galardón. Y Abraham en esas circunstancias abrió su corazón. Sin ninguna duda que abrió su corazón. En los versículos 2 y 3 de ahí mismo de Génesis 15, que vamos a profundizar más, nos habla que durante muchos años e incluso después, en una reflexión personal y compartiéndoles, algunos conocerán esta historia, muchos años después de que mi padre natural partió con el Señor, yo hablaba muy poco con mi mamá natural. Me limitaba a preguntarle de cuando en cuando, a veces pasaban semanas y no meses, que cómo le iba. Pasaban semanas y no meses en que me interesara por ella. ¿Por qué razón? Escudriñar el corazón de un hombre es complejo. No importa cuál fuera la razón, eso era lo que yo estaba viviendo. No había mucha conversación con ella. Casi que la trataba como si estuviera haciendo consejería, es decir, le hablaba solo para temas relevantes en donde había alguna necesidad en particular. Y claramente, pues,
como relación humana y menos en una relación de madre e hijo no funcionaba. En algún momento finalmente, no hace demasiado tiempo, unos pocos años, entendí lo que de alguna manera ya sabía. Me di cuenta que mi madre seguía siendo mi madre. Aún y a pesar de que yo era ya entonces tanto padre como abuelo. Yo tengo 2 nietos, que por cierto voy a ver en un rato. Entonces un día en que estaba agotado y hecho polvo, muy cansado, llamé a mi madre y le conté mis penas, le conté mis cargas, le conté aquello que me estaba molestando, que me estaba cansando. Y mi madre se sintió feliz, se sintió útil. No es que ella fuera a resolver nada, pero se sintió que la estaba tomando en cuenta en su papel de madre. ¿Sabes? Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Él es el Padre y a Él le gusta ejercer de Padre. Así que cuando Abraham le dice, verás que todo es bueno, pero es que no tengo hijo, le dice, y me va a heredar un esclavo por el camino que voy. Dios no se enfada. Dios no se enoja porque Abraham le diga, no tengo hijo y me va a heredar un esclavo por el camino que voy. Porque como buen padre, y todo padre quiere escuchar a su hijo, Dios no se enfada y hasta le gusta que Abraham le abra su corazón. Así es que te invito a 2 reflexiones y 2 preguntas. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son acaso ejercicios de retórica, de pensamiento, de puro reclamo, de tratar de imponer nuestra voluntad en un soliloquio argumentativo para que Dios, exponiendo nosotros nuestros motivos, nos dé la razón y entonces nos dé lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos? Yo he visto y oído hermanos, hermanas, a personas, a seres humanos, orar o rezar, como conocemos en estas culturas, en contra de otros, en contra del comportamiento de otros, y no orar por ellos, incluso públicamente, cuando otros los oyen. Cosas como, Señor, te pedimos por la hermana o por la persona tal que deje de tener ese mal carácter, o que ya no sea tan pecadora o mundana, o tan rencorosa, o tan avara, o lo que sea. Y eso no es orar, mis amados. Eso es lanzar misiles. Eso es lanzar misiles. ¿Y nuestras oraciones privadas? ¿Eres sincero con Dios? ¿Le dices a Dios lo que te preocupa verdaderamente? ¿Hablas con Dios como si hablaras con tu papá? Porque Él es tu padre, Él es tu creador. ¿Le dices realmente cómo te estás sintiendo? No cómo se ven los demás, no. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué es lo que Él quiere para ti? Algunos tienen temor de ser demasiado claros, demasiado duros, demasiado explícitos, de que sus oraciones sean poco espirituales. Por ejemplo, consideran poco espiritual pedirle a Dios una novia. Y yo te invito, Dios es lo que me pide que te diga, desahógate con Dios. Él es tu Padre, habla con Dios, dile cómo te sientes. Pero pregúntale, ¿y qué conmigo? ¿Qué tú quieres para mí, papá? ¿Qué tú quieres para mí, Dios? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Dice Jeremías 29 en el versículo 11, porque yo te digo que tengo planes de bien y no de mal para ti. Dios hablando y diciéndonos, mi plan es mucho mejor que el que tú siquiera puedas imaginar. Así que pregúntale. Algunos se sorprenden cómo es posible que haya salmos en los que se pide al Señor, por ejemplo, que machaque o que extermine o que despeñe a los niños de su enemigo. Y lo dice. Y gloria a Dios por esos salmos. Sí, entiendo. Suenan como barbaridades, pero son sinceros. Eran oraciones sinceras de un hijo de Dios al Padre, en este caso David. Y cuando uno es sincero con Dios, el Señor te cambia, el Señor te usa, el Señor te acompaña, te transforma, te reforma. Yo en el amor del Señor te invito a que profundices, que escudriñes, que busques en los salmos y tú veas de lo que estoy hablando acá. Eso sí, sí vas a decir barbaridades tú también,
Se las dices al Señor en privado, no se las digas en público. No te excuses de ser demasiado sincero cuando lo que estás haciendo es ofender o al menos incomodar a otros. No se trata de eso. Se trata de que hables sinceramente y abiertamente de ti, no de los demás. ¿Y por qué te comparto? ¿Para qué me pide Dios que te comparta todo esto? Y se encuentra en los versículos 4 y 5 de Génesis 15 para sostenerte por las promesas de Dios. Dios le entrega varias promesas a Abraham. Primero le dice que le va a dar un hijo en el versículo 4 del capítulo 15 de Génesis. Luego le dice que le va a dar numerosa descendencia en el versículo 5. Luego le dice que le va a dar protección en el versículo 1. También le dice que le va a dar una buena muerte en el versículo 15. Y luego en el versículo 18 le dice que la tierra de Canaán se la va a entregar para su descendencia. Por lo menos. Y podemos seguir escuchando y escudriñando. Amados, Dios en su soberanía y presciencia le da detalles a Abraham de lo que hará con él, de lo que va a hacer con su descendencia. Le dice cosas como que su descendencia está oprimida en tierra ajena. Eso está en el versículo 13. Va a estar oprimida en tierra ajena, así se lo dice. Le anticipa, tu descendencia quedará oprimida en tierra ajena por 400 años, que juzgará a la nación que les oprime, versículo 14, que saldrán de ellos con gran riqueza, también ahí en el versículo 14 de Génesis 15. Es decir, ya sabían a lo que iba. No siempre nos dice eso a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son esas promesas de Dios para nosotros? ¿Puedes mencionar algunas de esas promesas? ¿Cuáles son las promesas de Dios para ti ahora? Dios nos ha dicho que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar y que no debemos preocuparnos por la comida o por el vestido. Amados, cuando todo va mal, es el momento de esforzarnos en confiar aún más en las promesas de Dios. Como era el caso de Abraham, todas las promesas dependían de ese hijo prometido. Entonces, Dios echa mano de dos soluciones. Hablo del caso de Abraham. No sé cómo lo hará contigo, yo te puedo decir cómo lo he hecho conmigo. En el caso de Abraham hizo dos cosas. Le recordó que lo que él había hecho en el pasado de Abraham. En el versículo 7 le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Qué ha hecho por ti Dios en el pasado? Y si no te acuerdas es porque tienes mala memoria, piénsalo, seguro ha hecho no una, muchas cosas por ti. Y te ha sacado de tierras, y te ha sacado de situaciones, o ha evitado que te encuentres en situaciones poco convenientes. Y segunda cosa que hizo con Abraham, hizo un pacto con él en el versículo 9. El pacto consistía en una especie de contrato de la época. Y yo te pregunto ahora, ¿Dios te ha prometido algo? ¿Dios ha hecho un pacto contigo? ¿O contigo? Porque los ha hecho conmigo. He decidido incluso creerlo y hacerlo. ¿Cuál es el pacto de Dios con nosotros? ¿Cuál es el pacto de Dios con sus hijos, con quienes creemos en su Hijo amado Jesucristo? Una de las cosas más especiales para nosotros, los hijos de Dios, quienes creemos, es la Santa Cena. La Santa Cena representa las cosas que nosotros más amamos y a la persona que más amamos. Nos recuerda el precio tan alto que se pagó por nuestra salvación. Cuando miramos los símbolos, las señales al menos, podemos pensar que la salvación es un hecho consumado, que el amor incondicional de Dios por nosotros está ahí siempre. Y también podemos pensar que, como debiera de ser nuestra vida después de haber recibido tal tipo de amor ágape, ¿es realmente como la estamos viviendo? Con el amor, conscientes de el tipo de amor incondicional, sacrificial, que dio su vida de su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Ese es el amor ágape, uno que da la vida por los demás. Y sabes, hay una vida de fe que nos enseña Abraham que hay que vivir. Porque esa es la vida que vivió Abraham, una vida de fe, que consiste en que Dios le promete cosas a Abraham y Abraham actúa en consecuencia a esas promesas. Dios le dice que se vaya de Ur de los Caldeos porque le va a dar tierra. Abraham obedece a Dios. Y amados,
La señal clara de nuestra fe es nuestra obediencia a Dios. Entonces ya ahora la pregunta es, ¿realmente vivimos una vida de fe? Creyendo en algo que supera nuestra capacidad de hacer, de ver. ¿Dependemos verdaderamente de que Dios mueva en nuestro corazón y ponga una visión que supera cualquier cosa que podamos imaginar? Dice Romanos en el capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Pero también en Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 3 dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo 16 de Génesis 15 dice que Abraham es el padre de todos nosotros, los de la fe. Y en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Amados, vivir por fe no es decir, Dios, haz un milagro que estoy dudando. Vivir por fe es decir, Dios, me basta tu palabra. Amén. Me basta tu promesa. Amén. No es que digamos cuando Dios interviene, Dios es real. Y cuando no interviene o guarda silencio, entremos en depresión. Eso no es lo que Dios quiere. Dios sigue siendo real y podemos apoyarnos en las promesas de su palabra. Vivir por fe es actuar basado en las promesas de Dios. No es voy a esperar que Dios me dé una señal y entonces actuaré. Porque ¿de qué te sirve actuar si Dios te da una señal? Es evidente que está ahí. Más bien actuar como ya sé que lo dice su palabra, como yo sé que Él me está hablando, voy a actuar en obediencia y en consecuencia de ello. Eso es fe. Vivimos en una generación mala. Vivimos en una generación adúltera. Y habla acá también de los hijos de Dios. Estamos siempre buscando una señal, Señor, para que yo sepa que tú me estás hablando. Y que debemos aprender a contentarnos con una señal de resurrección de Cristo. No señales y señales para ver si me muevo y obedezco. Entonces, ¿dónde está tu fe? Algunos de nosotros pensamos, qué fácil lo tuvo Abraham, ¿no? Porque ahí estaba Dios todo el tiempo. Dios le hablaba. Y sabes, es un error. Dios le habló, claro, pero pasaban años. Oye, llegaron 100 años en su vida para que él tuviera su primer hijo. Pasaron años. Y Dios no decía nada. Su cuerpo era cada vez más viejo y cada vez era más difícil tener ese hijo. Dios habló en pocas ocasiones, ¿sabes?, a la vida de Abraham y luego guardó silencio por decenas de años. ¿Qué hacía Abraham mientras Dios no le hablaba? Romanos 4:20 nos dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios no da señal de que va a cumplir aquello que te prometió y que tú escuchaste en tu corazón? Tenemos que reflexionar, tenemos que discernir. Primero, reflexiona en lo que Dios ha hecho en ti y para ti en el pasado. No en lo que te ha prometido tan solo, sino en lo que ya hizo. 2, discierne en el pacto que Dios ha hecho contigo. La sangre con la que fuiste ya comprado. Y las promesas que descansan en esa sangre. Si tú realmente has creído. Y algo más. Lo primero, lo más poderoso, porque en él reposa y habita el poder creativo de Dios. Busca con todo tu corazón una unidad, una comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque para eso lo dejó. ¿Y cómo tengo esa comunión? Esa intimidad con el Espíritu Santo. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Palabra del Señor. Y repito, la gracia, el amor y la comunión. ¿La gracia con quién? Con Jesús. ¿El amor con quién? Con el Padre. ¿Y la comunión con quién? Con el Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amados en Cristo, tenemos que reflexionar en esto que acabamos de escuchar.
lo que nos dice el Señor en esta porción de su palabra. Primero, el amor del Padre se manifestó al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Luego, la gracia de Cristo se manifestó en la cruz al salvarnos del pecado y de la muerte. Y después, el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad, es la persona divina y sobrenatural que ahora está con nosotros si queremos, con quien podemos hablar, con quien podemos tener comunión y con quien podemos tener intimidad. Comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Y amados, no es lo mismo la comunión que la intimidad. No es lo mismo la comunión que la intimidad. Uno puede tener comunión con una persona mientras comparte con ella diferentes momentos del día, en un auto, yendo de compras, trabajando o estudiando. Pero para tener intimidad se necesita estar a solas con esa persona. Se necesita total atención, total foco con ella. Se necesita una acción íntima, consentida entre las dos partes. ¿Lo ves? Y con el Espíritu Santo es exactamente igual. Las cosas más importantes de la relación entre dos personas ocurren en la intimidad, porque es ahí cuando verdaderamente conoces a esa persona. Dios quiere que desarrollemos nuestra comunión con el Espíritu Santo dándole su lugar en nuestra vida, dándole entrada a nuestra vida, a nuestro corazón, permitiendo que así, para quienes somos casados lo vamos a entender quizá mejor que otros, seamos verdaderamente uno con el otro, la misma persona. Y el que entendió, entendió. Porque eso es con el Espíritu Santo exactamente igual. Tenemos entonces, y vamos a pasar a un tipo de relación distinto si verdaderamente hacemos esto. Porque entonces ya mis decisiones no son mías nada más, son nuestras decisiones. Mis palabras no son mías nada más, son nuestras palabras. Y estoy hablando en el Espíritu y con el Espíritu. Pero también Él, el Espíritu Santo, anhela que tengamos tiempo de intimidad con Él. ¿Capichi? El Espíritu Santo anhela. Ese es el diseño del Padre y eso es lo que Cristo nos promete. Les conviene que me vaya, dijo, para que les deje al Consolador, al Espíritu de verdad. Eso es lo que Jesús mismo habló. El diseño de Dios y el anhelo de Cristo es que tengamos intimidad con el Espíritu Santo. ¿Capichi? ¿Lo recibes? Y si lo recibes, ahí en tu lugar di amén. Amén. Todo lo cual implica que seamos uno con Él. Que culminemos, que consumamos esa relación como si de una pareja se tratase. ¿Lo puedes ver? Amados, les pido escuchen cuidadosamente esta declaración. Si en la intimidad fuimos formados, entonces en la intimidad debemos y podemos ser transformados. Si en la intimidad fuimos formados, entonces en la intimidad seremos transformados. En el Salmo, en el capítulo 130, en el Salmo 139, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Luego, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice: y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para Dios, poder formar cada parte de tu cuerpo te ocultó y allí trabajó contigo. Trabajó en lo secreto contigo. Trabajó en lo secreto contigo para formar cada parte de tu cuerpo. Esa fue una obra en la intimidad.
donde solo Dios pudo ver. Por eso el vientre de una madre no es transparente, ¿sabes? Para que nadie sea testigo de tu formación. Si lo que pasa en el vientre de una madre fuera público, todo el mundo opinaría de cómo debiera ser ese bebé. Si la gente opina del nombre, ¿cómo no opinarían de los demás detalles? Así como hay un vientre natural donde fuimos formados, escucha, y esto lo hemos recibido desde que empezamos esta congregación, hay un vientre, una matriz espiritual, donde Dios quiere transformarnos para vivir en su propósito y plenitud. Donde te reforma, y ese es en esa matriz espiritual. Donde te transforma y te cambia, te hace una persona nueva conforme a su propósito y a sus promesas, es en esa matriz espiritual. Donde Dios quiere transformarnos para vivir en su propósito y plenitud. Es en ese vientre, en esa matriz espiritual, donde tienes intimidad con Dios. Cuando cierras esa puerta y estás a solas con Él, en el Espíritu Santo, ¿lo ves? El que quiere formarte a solas desea hablarte sobre todo lo bueno que haces, pero también lo que debes mejorar. Allí no acepta la intervención de nadie, solo Él y tú en el Espíritu. Lo que pasa en el lugar secreto es algo privado entre el Padre y el Hijo y el Creador y su creación, como sucede para quienes estamos casados entre un esposo y una esposa. Así es entre el Espíritu y tú. Los mejores momentos de una pareja ocurren en intimidad, nunca en público. Asimismo, nuestros mejores momentos con Dios serán en intimidad con Él. Y para eso es que Dios nos dejó al Consolador. Lo dijo Cristo. Escucha, Él no es un amante, ¿eh? Él no quiere ratitos y momentos. Él no quiere las obras del tiempo. Él quiere habitar en ti, ser uno contigo, tener morada para verdaderamente ser tu esposo, tu esposa. ¿Lo ves? Amados, un diseño fundamental de Dios para ti y para mí es que es en la intimidad donde Dios nos revela lo que tiene preparado para nosotros. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Lo tienes que buscar en la intimidad. Ahí donde solo tú y Él pueden estar. En ese lugar que tú apartas y ese tiempo que tú apartas para Él. Que puede ser más de uno en el día. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Palabra del Señor. ¿Quién conoce a Dios? Su Espíritu Santo. Vamos a reflexionar. Muchos temen que lo único que van a recibir de Dios en la intimidad es disciplina. Pero la verdad es que la intimidad de Dios te habla de todo lo que tiene preparado para ti. Aquí, Dios en esa intimidad te revela sus planes y también eres transformado para recibir poder de vivir esa transformación. Y esa nueva verdad, esa nueva posición, ese fortalecimiento de tu intimidad. Y por lo tanto, que te vaya y te vaya y te vaya entregando porciones de tu herencia hasta la estatura del varón perfecto. Dios nos va revelando su carácter de proveedor, de salvador, de sanador, de padre espiritual. Es ahí en la intimidad donde aprendemos a conocer el corazón de Dios. Y es también en la intimidad donde Dios nos purifica. En el Salmo 51, versículos 7 al 13, dice la palabra de Dios: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Este Salmo 51 es precioso, amados. Continúo en el versículo 9.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Y entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Podemos al menos entonces discernir si en el espíritu la intimidad nos permite que Dios nos ayude a cambiar esas áreas de nuestra vida que no están bien. Es en la intimidad con Dios donde Él nos va a hacer una mejor persona, una conforme a su corazón. Amén. Es ahí donde en la intimidad puede llegar a áreas de tu vida, de la mía, en donde nadie más va a poder llegar. Claro, si tú se lo permites. Te va a mostrar cosas que quizá ni tú habías identificado y que te han estado estorbando, que te han estado tropezando, que te han hecho caer en situaciones que Dios no desea y tú menos, porque sabes que te han estorbado. Pero lo más importante, es ahí en la intimidad con Dios, donde Dios te llena de su poder. Una de las funciones, hablando en lenguaje natural, del Espíritu Santo, y lo digo así, porque a estas alturas de esta administración, ya habrás discernido que solo puede haber intimidad con Dios si te has hecho uno con su Espíritu Santo. Repito, a estas alturas de esta administración, o para quienes tienen tiempo escuchando mensajes con este siervo de Dios, ya tienes que haber discernido, ya habrás recibido discernimiento, que solo puede haber intimidad con Dios si te has hecho uno con el Espíritu Santo. Y es ahí que nos provee de su poder, del poder de Dios. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Palabra de Dios. Te hago notar dos cosas. No estaba alrededor de él. No se paseaba por las aguas como en Génesis 1. Dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Y dos, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Y luego, nuevamente ahí en el capítulo 4, pero en el versículo 14 del Evangelio de Lucas, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. ¡Wow! Después de que fue lleno del Espíritu, el mismo Espíritu lo llevó a la prueba al desierto. Y cuando fue superada, acompañado, lleno del Espíritu, recibió poder. Lleno del Espíritu, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Capichi? ¿Quieres poder de Dios? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y tú no puedes estar lleno si no te ocurre lo que ocurrió en Hechos 2, que seas bautizado en el Espíritu Santo. Que seas probado y llevado al desierto, como dice aquí en Lucas 4, y entonces regresarás al ministerio que Dios está entregando en el poder de su Espíritu. Amén. Amados, Jesús recibió la llenura del Espíritu en el Jordán, pero el Espíritu lo llevó al desierto a tener intimidad. No estaba activado el Espíritu en Jesús. Podía haber estado lleno del Espíritu porque Él recibió el Espíritu en ese bautismo que fue en agua y en Espíritu para Cristo al mismo tiempo. Pero el mismo Espíritu lo lleva al desierto para tener intimidad, porque en la intimidad fue que fue probado, fue que fue transformado, fue que la obra del Padre fue terminada en Él. No es que todos los momentos del desierto en nuestra vida los provoca el Espíritu, no estoy diciendo eso. Pero la verdad es que todos esos momentos de prueba, de desierto, son una oportunidad para desarrollar nuestra intimidad con Él. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Muchos claman por llenura del Espíritu, pero ¿sabes? No quieren desarrollar intimidad. ¿Cómo?
¿Quieres estar lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios? Tienes que tener intimidad. Y para poder tener intimidad, mi amado, vas a pasar por prueba, vas a ir al desierto, ahí es donde vas a ser transformado, ahí es donde tu carácter va a ser cambiado, ahí es donde tú vas a ser llevado a donde Dios te quiere llevar. Muchos quieren unción, pero están dispuestos a pasar por el desierto. Y sabes, entonces nos dice el Señor, no todo el desierto es malo. Porque ahí es donde tienes oportunidad de dos cosas. De tener intimidad con Él y de ser reformado. De tener intimidad con Él y de ser reformado. Los tiempos de soledad para muchos son malos momentos, pero deberíamos de aprovecharlos al máximo para poder tener intimidad con el Espíritu Santo. La verdad es que nunca estamos solos. Siempre su Espíritu Santo está al menos al lado. Yo te invito a que no esté al lado y ahí en medio de ti. Te invito a que inunde, a que te llene, a que habite en ti. Eso es a lo que Dios te está exhortando hoy. La mejor forma para conocer a Dios es pasar tiempo con su Espíritu Santo, permitir que te inunde y clames para que Él habite en ti. Yo diría amén si estuviera en tu lugar. Amén, Vamos a concluir, mis amados. El Señor nos ha estado hablando poderosamente esta mañana. Vamos a concluir esta mañana. Si hoy tu comunión e intimidad con Dios no están bien, el Señor te está invitando a decidir todos los días tomar un tiempo para estar a solas con Él. Por lo menos un tiempo. Si lo haces más de una vez, claro, tendrás más tiempo, más oportunidad de intimidad, más oportunidad de llenura y de poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Invítalo a hablar contigo. Invítalo a habitar en ti. Oh, Santo Espíritu, tengo hambre de ti. Así hablábamos la semana pasada. Y esta semana, oh Santo Espíritu, habita en mí. Oh Santo Espíritu, quiero conocerte íntimamente. Oh Espíritu Santo, lléname de tu amor, de tu gracia y tu poder. Y en esa intimidad y en ese proceso, Dios también te va a llenar no solo del Espíritu, sino a tener una relación íntima y personal con Cristo y con el Padre. Porque si tú encuentras al Espíritu, también lo haces con Cristo y con el Padre. Y entonces vas a empezar a vivir en la gracia, en el amor, en la unción, en la revelación y en el poder de Dios. Ahí es cuando empieza ese proceso, en donde empieza a ser uno en el Espíritu para vivir en la gracia, en el amor, en la unción, en la revelación y en el poder de Dios. En el amor del Señor hoy te bendigo a tú que has escuchado, a quienes nos han acompañado o a quienes lean y escuchen posteriormente en la publicación en redes sociales de este poderoso mensaje. Y no lo digo porque lo haya dicho yo, sino porque sé que el Señor y el Espíritu Santo en mí ha llevado este Shekinah y este hálito de vida y de poder y de unidad, de comunión e intimidad con Él, con el Espíritu Santo, para vivir por fe en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa bendición, Señor, en donde en el bendito nombre de Jesús, Señor, recibimos, Padre mío, de tu luz y de tu verdad, de tu amor y de tu misericordia, pero sobre todo, Padre, de tu revelación, para conocerte a ti, Espíritu Santo, y que habites en nosotros, que fluya tu poder, Padre, que fluya tu amor y tu gracia, tu unción, tu misericordia, Padre mío, pero sobre todo, Padre mío, que vivamos conforme a tu diseño, que vivamos por fe en esta comunión e intimidad con tu Santo Espíritu, Señor. Lo clamamos, Padre mío, y nuestra boca habla lo que nuestro corazón cree. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén.